El último domingo Ecuador asistió a las urnas y se conoció que el actual presidente Daniel Noboa logró la victoria en la segunda vuelta justamente en ese país. Según los resultados oficiales del Consejo Nacional Electoral, el mandatario obtuvo casi el 56% de los votos, mientras que su contrincante, la correísta Luisa González, alcanzó un poco más del 44%. De esta manera, Noboa, del movimiento Acción Democrática Nacional, obtiene un mandato completo para el periodo 2025-2029, después de haber asumido el poder en 2023 mediante elecciones anticipadas. Para entender qué sucede en la región y puntualmente en Ecuador, vamos a hablar con Carlos Acoto, periodista de Teleamazonas en Ecuador, que está del otro lado. Carlos, ¿qué tal? Buenos días. Luis Curi y Nicolás Castillo te saludan. ¿Cómo estás? Ay, ¿lo tenemos a Carlos o no? Carlos, ¿me escuchás ahí? Justo, juro que antes de Sí, lo entrar teníamos. lo teníamos a Carlos, que había hablado y estaba todo ok, y ahora lo perdió. Esas cosas de la comunicación y de la tecnología que a veces se nos complica poder comunicarnos y poder salir al aire. En un momento yo te digo, vamos a agarrar dos vasos, un piolín y hacemos una comunicación, y creo que Directamente. nos va a ser más sencillo por momentos. Sí. Ahí me dice nuestro querido Agustín que lo tenemos a Carlos. Carlos, ¿qué tal? Buenos días, ¿nos escuchás ahí? Hola, hola, ¿me escuchan? Ahora sí, Sí, ahora querido sí. Carlos, bienvenido, gracias. Gracias también por la predisposición. Les quiero contar a los oyentes que están del otro lado. Hace unos meses intentamos hablar con Carlos y Sí. por cuestiones de la tecnología en 2 días consecutivos no pudimos hacer la comunicación. Pero bueno, dicen que la tercera es la vencida y por eso lo tenemos aquí a nuestro colega. Carlos, yo antes de presentarte hacía una pequeña introducción sobre lo que ocurrió este fin de Sí, semana en Ecuador, que lo deja a Noboa una vez más como ganador, como presidente, y entiendo que una González que no reconoció la derrota. sí, así es, Luis, Nicolás, qué gusto saludarlos, un saludo a su audiencia. En efecto, acá también decimos en Ecuador que el diablo es tecnológico, a veces la tecnología nos juega una mala pasada. Pero sí, escuché tu introducción y en efecto haces una puntualización que es importante. Noboa ha sido electo en este momento para un periodo completo. Recordemos que en el país el gobierno del expresidente Guillermo Lasso terminó a través de lo que acá se conoce como una muerte cruzada, que es la disolución de la Asamblea Nacional y el fin de su mandato, por lo que Daniel Noboa en el 2023 asumió la presidencia de la República para terminar el periodo de Guillermo Lasso, es decir, los 2 años restantes. Ahora es un Daniel Noboa electo para 4 años y como en nuestra constitución solamente se permite la reelección por una ocasión, podría extender un mandato de 4 años más, evidentemente, si en las cosas lo hace bien y si recibe el respaldo popular. Ha sido Ujú. una jornada de elecciones bastante tranquila, te digo, aun cuando el contexto de inseguridad dictaba la... Ay, no me digas que ahora se nos cortó. Carlos, te tenemos ahí. Vamos a tener algunas complicaciones con la tecnología, ya se los adelanto a los oyentes. Vamos a tener estos vaivenes. Vos decías la cuestión de inseguridad, Carlos, que dictaba. Sí, por el contexto de inseguridad había ciertas alertas de que pudo haber sido más bien una jornada con novedades en materia de seguridad, pero tengo que decir que en los recintos electorales la gente pueda sufragar sin ningún tipo de problema. Fue una Claro. elección rápida, dicho sea de paso, porque a diferencia de la primera vuelta en que habían 16 candidatos, acá solamente teníamos dos, Luisa González, Daniel Noboa, por eso el conteo de votos en la mayoría de recintos electorales tomó un poco más de 50 minutos y por eso a cerca de las 8 de la noche ya habían resultados que a decir del Consejo Nacional Electoral eran ya irreversibles y que en efecto otorgan la victoria a Daniel Noboa con 1.200.000 votos más que Luisa González, la candidata del correísmo, que como bien apuntas ha salido a desconocer los resultados, a denunciar un fraude. Sin embargo, hasta el momento de lo que los medios de comunicación conocemos, no se ha presentado ningún tipo de denuncia ante las autoridades electorales. Ujú. Ujú. Claro, porque eso lo hizo cuando se conoce justamente la victoria de Noboa por este porcentaje que mencionábamos, un Sí. 56%, Carlos, de los votos válidos contra un 44%. Ahora, ¿cómo llega también Ecuador a esta situación, Carlos? Ay, lo perdimos otra vez, mira, qué mala suerte estamos teniendo con la comunicación con nuestro querido colega. Para aquellos que se están sumando en el 92.5 del dial, sepan que en Hola, estos... hola.
Hola, sí, decía Carlos, ¿en qué contexto llega también Ecuador a las urnas más allá de la situación de seguridad? Un contexto de inestabilidad política marcado por lo que comentábamos ya, una muerte cruzada, es decir, la terminación anticipada de un mandato, Ujú, en medio de una polarización política. La gente está en orillas opuestas, hay mucho conflicto en redes sociales, en las mismas familias, tengo que decirlo, y ese es un problema que suele suceder en cada elección. Sí, el Ujú. contexto de seguridad es hoy por hoy, te digo, el principal problema de los ecuatorianos. Todas las encuestas, que a veces tienen resultados diferentes, coinciden en apuntar que esa es la principal preocupación de los ciudadanos. Ecuador claro. atraviesa una ola de inseguridad marcada por crímenes, pero también por extorsión a locales comerciales, a viviendas y secuestros, y ya no solamente de personas de alto perfil, secuestros Sí. de personas Y, comunes y corrientes, y en- choferes, comerciantes de la calle y demás. claro, y entonces, ¿por qué la victoria de Noboa? Que él venía gobernando en este pequeño tiempo, pero le tocó a él para completar el mandato. Sí, mira, yo soy periodista, pero los analistas políticos apuntan en decir que en esta ocasión ganó más el miedo que le tenían a los anuncios que hizo en su momento Luisa González que eh, más que un respaldo a las medidas que ha adoptado el gobierno del presidente Noboa, que hasta el Ujú. momento en materia de seguridad han sido insuficientes. Pero Luisa González llegó con un discurso de que habría la posibilidad de que en algún momento se revise la vigencia del dólar como moneda oficial en Ecuador. Habló, por ejemplo, de la creación de brigadas de paz, un símil de las brigadas que tiene el chavismo en Venezuela o el gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua, y es un discurso del socialismo del siglo XXI que pareciera que no gustó. Pero sobre todo, y me permito referirme a lo del dólar, en un país con tanta incertidumbre como Ecuador, el dólar es una suerte de garantía, una de las pocas garantías que existe. Ujú. Aun cuando tenemos índices elevados de desempleo y de pobreza, hoy $10 compran más o menos lo que compraban el año pasado, a diferencia de países que tienen su propia moneda y que están atravesando por periodos inflacionarios. Una vez que Claro. esto siquiera se sugiere, el electorado prefiere mirar a otro lado y darle espalda. Entonces, los especialistas dicen que Luisa González es víctima de sus propios errores, más que la gente haya votado por los aciertos de Novoa. Claro, Carlos, ¿y en qué congreso también ahora va a tener justamente el nuevo presidente, teniendo en cuenta lo que bien mencionabas vos, lo de la muerte cruzada y la disolución del lazo del Congreso? ¿Con qué congreso se va a Sí. encontrar Noboa en este caso? Bueno, en la primera vuelta las cartas quedaron echadas, tanto ADN, que es el movimiento del presidente de la República, como el movimiento Revolución Ciudadana, que es el movimiento de Luisa González, consiguieron más de 70 asambleístas cada uno. Ujú, Eso es importante. Ahora que una vez que Daniel Noboa se ha ratificado en la presidencia de la República, veremos cuántos de esos legisladores del bando de la Revolución Ciudadana, del bando de González, se pasan para acá. Eso suele ujú, suceder. Es muy común en la política ecuatoriana lo que acá conocemos como camisetazos. claro. Pese a eso, incluso el presidente de la República va a tener que conversar con otras organizaciones políticas para lograr consensos y que sus leyes se aprueben y que no se repita el capítulo de Guillermo Lazo, que en la Asamblea Nacional está prácticamente bloqueado. Claro. Y también se la vincula mucho a Luisa González, en este caso con el régimen de Maduro, porque también Maduro salió a hablar y a decir el mismo argumento, que había sido fraude el resultado del domingo. Sí, son declaraciones que acá la gente ve un poco con un tono de ironía, ¿no? Pues estamos hablando de un presidente de Venezuela que llega en medio de unas elecciones cuestionadas al que la Revolución Ciudadana, el movimiento de Luisa González, sí reconoce, pero no reconoce los resultados de este proceso electoral, donde las actas están en el sistema del Consejo Nacional Electoral y pueden ser descargadas por cualquier ciudadano. Ahí usted tiene un doble rasero en el discurso de parte de la RC. Y sí, eso es un tema importante. Por ejemplo, acá en el debate presidencial, Luisa González dijo en Televisión Nacional ante millones de espectadores que ella sí reconocía el gobierno de Nicolás Maduro. Finalmente, la Revolución Ciudadana tomó una postura sobre este tema, al Ujú. que le venía siendo esquivo durante meses y pareciera que es otro de los puntos que le ha pasado factura en este resultado. Es la tercera vez que la Revolución Ciudadana de forma consecutiva pierde las elecciones. Carlos, en este caso, ¿hubo un retroceso de votos de los que había sacado Noboa anteriormente? Digo, cuando fue elegido por primera vez para completar el mandato con respecto a estas elecciones.
Ay, justo también lo perdimos. Bueno, te digo, aguantamos bastante bien, entre corte y corte. Sí, sí. No nos podemos quejar. Vamos a ver si lo podemos recuperar a Carlos para poder ir cerrando, obviamente, Sí, la nota. aunque Para sea poder despedirlo. Obviamente, para poder agradecerle desde ya el tiempo, la explicación de lo que ha sucedido en Ecuador con esta nueva victoria de Daniel Noboa y con la situación de Luisa González, quien no reconoce la derrota y quien figura también como una persona que reconoce en definitiva a Nicolás Maduro y su acercamiento justamente, ¿no? Con Maduro. Sí, justamente Maduro aprovechó sí. Ay, perdón, Nico, Sí, ¿te sí, tenemos, Daniel Carlos? Estamos, Ahí Ahí está. está. No Yo sé qué sucede. decía a Carlos y Daniel Noboa con respecto a la primera vez que es elegido presidente, si tuvo un descenso de votos o se mantuvo parejo. No, me podría sumar ahí, tengo que revisar las cifras. ¿Está bien? Pero, por ejemplo, te doy un dato. En relación a la primera vuelta, en que Luisa González y Daniel Noboa estaban separados por 17.000 votos, hoy los separan 1.200.000 votos. Ahí tú Ujú. puedes ver una tendencia, ¿no? Claro, sí, 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 sí. Carlos, muchísimas gracias, la verdad, por el tiempo, por la explicación. Gracias nuevamente por la gentileza de haber hecho todo lo posible por este contacto y seguramente volveremos a charlar más adelante. Que tengas buenos días. Va siempre que se pueda, a las órdenes, un abrazo grande. Gracias. Pasó Carlos Acoto, periodista de Teleamazonas en Ecuador, hablando de la victoria de Daniel Noboa, el presidente de Ecuador que ganó en segunda vuelta en las elecciones celebradas el último domingo, que ganó con casi el 56% de los votos, que Noboa del Movimiento Acción Democrática Nacional obtiene un nuevo mandato 2025-2029 y recordamos que había asumido el poder en 2023 mediante las elecciones anticipadas que lo mencionaba además Carlos con la cuestión de Lasso, que había sido el anterior jefe de Estado justamente de ese país. Vamos a ver si Luisa González, su contrincante vinculada al correísmo, quien, repetimos, no reconoció la derrota, si hace o no alguna presentación, porque hasta el momento simplemente Nada. fue una denuncia pública.